La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más, la lucecita roja que nos indica que estamos al aire. Ya se prendió. Ya se prendió. Muy buenos días a todos y vamos a empezar con un saludo muy especial a nuestros aliados de Radio Quillabamba. Hoy día es su aniversario y bueno, estamos muy felices de que integren, por supuesto, a la red Sodomco. Nos escuchan en todo el Perú, sobre todo en el sur del Perú, nos escuchan muchísimo. Y espero que las otras emisoras aliadas también se unan pues a este saludo durante lo que queda del día, lo irán haciendo. En un instante vamos a comunicarnos con el director de la radio para escucharlo bueno, y darle ese saludo por supuesto. Pero Radio Quillabamba llega ya nos va a contar los detalles, hace cuánto tiempo están ahí. Pero nosotros también llegamos a todo el Perú. Muchas veces la gente acá en Lima me dice, oye, yo no te puedo escuchar en AM. De repente no, pero todo el resto del país nos escucha en FM, gracias a Dios. Así que por eso tenemos que tratar temas nacionales. Correcto. Y hoy día vamos a tratar un tema nacional, es decir, la elección del secretario general del Partido Aprista. Vaya que es un tema nacional, se vota en todo el país. Y está uno de los candidatos, que es el señor ex congresista, ex presidente del Congreso, César Sumaeta, con nosotros. Muy buenos días. Rosa María, qué gusto verte y escucharte después de muchísimo tiempo. Bueno, te escucho, te veo, de vez en cuando, pero no te veo hace años. Años, pues es que la televisión es así. Alan García, García me sacó de ella. El que tenías preferidos, pues. Seguramente. Le veo a Mauricio, le veo a Velázquez, le veo a Enrique. Ellos me tratan bien. Ellos son los preferidos de Rosa María Palacio. Sí. Don Jorge Castillo no es mi preferido definitivamente. Pero, bueno, y como usted estaría en la televisión entrevistándolo, si el compañero Alan García no me hubiera sacado de la televisión. Pero bueno, no le ligó como él quiso. No, hay que decir la verdad, hay que actuar con justicia. Él quiso que yo no estuviera en la campaña. Pobrecito, se equivocó mucho porque sí estuve. Pero vamos a las elecciones internas del APRA. Usted quiere ser secretario general. Así y es. hay un grupo de gente más joven que dice, oigan, pues renovación, así como usted los invitados de siempre, bueno, son las mismas caras, ¿no? Entonces, ¿para qué ser secretario general, señor Sumaeta? Usted ya fue presidente del Congreso, ya fue congresista, ahí pues debería haber una jubilación, pues algo para los apristas que ya sirvieron. ¿Son la generación, ustedes del tapón, la que no deja que los más jóvenes suban? No, lo más absoluto. Yo, Rosa María, entenderás, he estado muchísimos años en el Congreso y mi ciclo parlamentario acabó como presidente del Congreso. Empecé muy joven, lógicamente. Me ausenté 5 años del mundo mediático político. He estado caminando el país, bueno, en fin, pegándole una mirada distinta al país. Pero, ¿en qué está el hecho de que el APRA esté así? Y tiene una explicación. No es por su juventud, ¿ah? No es por su juventud. No, hay juventud. Hay una oleada de jóvenes brillantes, interesantes. Además, los escuchas en la radio y lo ves en la televisión que proponen, caminan en el país. ¿Cuál es el tema? Está comprobado en el Perú que el político que va a asumir una función pública abandona el partido. ¿Ah, sí? ¿Sí? Te explico. ¿Por ejemplo? Te explico. Empecemos por Alan García. Para hacer una cosa más reciente, para no ir a Ramiro Prialé, para no ir a... No, debe la de Alan García. Por eso, pues. Tiemblan las paredes del templo. Además te encanta. Mira, para no irnos ni a Ramiro, ni a Armando, ni en 200 años atrás. En 1982, Alan García fue elegido secretario general del APRA a los 33 años. Eso le permitió ser el candidato. Espera, ¿cuál es el 82? Entonces, Alan era consciente que tenía que caminar el país, primero organizando el partido donde no existe y reorganizando donde existe. Salió de la Cámara de Diputados sin goce de haber, se despidió, chao. El 82, el 83, el 84 y el 85, Alan le dio 3 o 4 vueltas al país.
Organizamos 2.500 comités en toda la República. Comités departamentales, regionales, distritales, sectorales, la juventud, la Organizamos, mujer. ¿quiere decir? Usted estuvo ahí también. Sí, claro, porque yo era un chibolo. Un calichín. Un calichín. En Loreto me habían encargado, yo era dirigente juvenil. Usted se encarga de Yurimao, se encarga de San Martín. Pero imagínese, pues, un chiquillo que se podía encargar de cosas. Ahora Exacto. los chiquillos no lo dejan hacer Por eso, nada. pues, exactamente. Entonces, Alan, después de hacer el gran trabajo de 4 o 5 años, ¿cuál fue el resultado? Casi llega al 50% de la primera vuelta. El 90, esto es una cosa más interesante. Tú sabes que el 90, el panorama del APRA, Yo sé. para mí era peor que el del 2016, digamos. 2016. Alba Castro candidato. 20%. 22.5. Claro. Pero mira. ¿Pero por qué? Pues Pero, porque, te como me explico. dijo una vez el compañero Muller, teníamos 300 empresas No, públicas. no, Cholo. no. Claro, pues. Te explico. 300 empresas públicas. Independientemente de las 300 o las 400 que había. Mira. Todos habían empleado compañeros, pues, ¿cómo no iban a ganar? Pero mira, ¿qué es lo que pasó? Alba dejó de ser primer ministro, abandonó el Ministerio de Economía, abandonó presidió la Cámara de Diputados y de ahí le eligieron secretario general y chau. Todo el 88 y el 89 Alba estuvo Dedicado. de nuevo organizando el partido, reorganizando. No llegó a la cantidad de pueblos que llegó Alba porque no lo tuvo tiempo. Resultado, en medio de la hiperinflación, terrorismo, coche de bombas, apagones, 22.5%. Ya, pero Jorge del Castillo ha sido secretario general Allá voy. los últimos 5 años, Allá no ha voy. estado en ningún cargo público. Allá voy. Ahora me voy a Jorge. Ah. Jorge y Mauricio han sido parlamentarios y secretario general. Resultados. No, pero los últimos Nada. 5 años, discúlpeme, Jorge del Castillo no ha sido parlamentario. Claro. Ni siquiera ha tenido chambe parlamentario. Claro, lo que pasa es que ya viene la secuela de los años anteriores. No, pues es que tampoco, pues 5 años es un montón de tiempo, claro, ¿cuál es el resultado? Nada. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros creemos que la vida moderna política es estar en los medios, en las redes sociales y basta. Eso es lo que cree quién. Yo creo que Jorge, Mauricio y todo lo que han sido Sus adversarios internos. Omar, ¿no? Omar, Pues también la gente, Omar. ayer estuve en ATE. Pero no se van a reelegir. Estuve en ATE hasta las 2 de la madrugada hablando con todos los compañeros. Ese es el trabajo del dirigente, pues. Oye, estamos clarísimos. Hay Pero que si hacer, tú hay te que vas- hacer política. Claro, pero si tú te vas a ATE, te pidas un rollo de 20 minutos, compañero, chao, porque tengo que hacer otra cosa. No. No. Tienes que dedicarte. ¿Y usted, Entonces, ¿y usted no quiere que Enrique Cornejo se dedique? claro, pero ¿cuál es el problema de Enrique? Yo no lo veto a Enrique. Para mí Enrique es un tipo brillante. De Lo ha primer vetado, nivel. lo han vetado varios, ¿ah? No, bueno, pero yo no le veto. Además, en el APRA ya no hay vetos. Casi las mismas propuestas que tiene Enrique las hago yo porque él ha caminado la base. Estos son los Claro. que quieren la base. Pero esto no es posible si tú no te dedicas 100% a tiempo completo al APRA. Entonces, Claro. yo Lo lo que que le usted pregunto, demanda yo es- lo que le pregunto a Enrique es, Enrique, vas a postular alcaldía de Lima. Ya. Posiblemente tengas éxito electoral. Vamos a suponer Que que lo- ganes las elecciones. Yo le digo, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a la alcaldía de Lima No, pues, y cuánto tiempo a la ahí entra usted. Se convocan nuevas elecciones. Por eso, pues, te digo, entonces yo le digo, si tú vas a ser alcalde de Lima, mejor agarra el partido de Lima, Ya. dedica a organizarlo desde ahora, porque en el APRA, pues, eligen al candidato a alcalde faltando 3 semanas para las elecciones. Oye, estás a 2 años, Sí. dedícate a caminar ahora, desde ahora. Reorganiza el partido en La Victoria, en Pero Los le tienen Olivos. que entregar el partido de Lima. Tiene que entregarlo. No, Y yo soy de esa decisión. Ah, ya. Si usted fuera secretario general de Le la entrego el partido al siguiente en día. Lima. Al siguiente día. Ya, bueno, Así- eso es una buena negociación. Así es. Ya, Le y entrego el digamos, partido. Pero digamos, usted ya está jubilado, tiene No, tiempo. no, es que mira, yo empecé muy temprano en la política. En la vida. Temprano, ocupé cargos, temprano. Imagínate, a los 28 años cuando llegué al Congreso. Pero digamos, usted a ya, mi tiene, costa. ya tiene nietos, o sea. Pues claro, o sea, yo pero tengo porque- 60 años, igual que Enrique. Enrique también tiene 60. Ay, pero en el APRA venden un tinte buenísimo, porque de verdad que Mira. todos se quitan las canas, ¿no? Debe ser, yo no sé, en la casa del pueblo Mira, tienen el peluquero mira, mágico. anda, Este más señor o no menos- tiene canas, Enrique Cornejo no tiene canas, nadie tiene canas. Alan tampoco tiene canas. No, sí, pero él sí, pues. Sí. Mira, más o menos de la misma generación, sesentones, a Ya, 60 años ya. somos, yo, Ah, Mauricio tiene 60 años, también. Enrique tiene 60 años y Rodrigo Franco, si viviría, también tuviera 60 años. Claro. Más o menos somos de esa generación. Pero qué bárbaro. Entonces Esto yo digo, no- ni una cana. yo digo, si ya pasé por todos los cargos públicos y todos los cargos en el partido, él ha presidido subsecretario general. De presidente la chapista Comisión Política, empezó. todo así. Entonces yo digo, bueno, pues... Chapista, japista, No organización, disciplina. claro, no quiero postular a nada, no voy a postular a nada, ¿no? Los que quieren postular, me parece bien, pónganse a este costado los que van a postular, todo mi respaldo. Y los que no quieren postular, pónganse acá, compañero, vamos a trabajar. Pero vamos a trabajar 10 años.
Vamos a Pero dedicarnos usted a... es consciente que el partido está pasando un mal momento. muy difícil. Mal momento, ¿no? Yo creo que acá hemos tocado fondo. Pero ¿por qué no hacen Lo que pasa caso? es que hay gente que en vez no de quiere hacer- trompearse con todos los periodistas, en vez de no pedir disculpas por los narcoindultos, en vez de asociarse con Lourdes Flores, a la que quiero mucho, pero es la mujer más piña que hay en este mundo, ¿cómo se les ocurre? ¿No es cierto? Y miren lo que les ha pasado, cuéntenos por favor. Pero te cuento una historia, por ejemplo, sobre a raíz de la alianza con Lourdes. Te cuento y con el alcalde del Callao, me parece. En Apurímac, el partido estaba no dividido, sino hay 3 facciones, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo para decir, esto va a ser el 1, el 2, el 3 y ya. Y en plena campaña en Apurímac se enteran, uy, alianza, ¿y ahora qué hacemos? Viene la alianza, aceptan, después de una revuelta, ya no queremos nada, no vamos del partido. Aceptan la alianza. Número 1 le dan al PPC en Apurímac. Número 2 a Vamos Perú. Y el número 3 al APRA. Le buscan al número 1 para hacer la campaña y no vivía en Apurímac, vivía en Arequipa. Era un arequipeño que te hacía familia. Y el número 2 vivía en el Cusco. O sea, ni siquiera les habían consultado. Es porque están demasiado centralizados los partidos. Bueno. Acá se decide todo, quién es el alcalde, quién es el candidato a la presidencia regional. Hay un veto limeño, ¿no? Entonces, y yo, por ejemplo, estaba en el Cusco, que me he caminado todo el sur. Lo primero que me dice, compañero Sumeta, si usted es secretario general, va a respetar que así aquí en Azángaro, en Puno, elijamos al candidato alcalde, ¿no la van a cambiar en Lima? Compañero Sumeta en Arequipa, si el primo arequipeño elige a su candidato a presidente regional o gobernador regional, ¿usted va a respetar el Lima o lo va a Es un cambiar? mensaje a la base bien claro. O sea, a Cornejo le va a dar Lima, a ustedes les voy a dar lo que quieran, elíjanme. Como plataforma no está mal, ¿no? Pero claro, es que la dedicación tiene que ser a tiempo completo, dedicación exclusiva, porque hay, mira, esta es una tarea titánica y de titanes. Si a usted lo elige secretario general, ¿qué resultados ofrece para las elecciones 2018? Del 2018, por lo menos recuperar gran parte de nuestra fuerza de alcaldes. No vamos a sacar una cantidad de alcaldes inmenso, pero en el Perú hay 2.000 alcaldes. Con lo que saque, que el APRA saque 50 o 100 ya. ¡50! Ponte la mano al pecho. Ponte la mano al pecho. Pero ese es un resultado muy modesto. No, pero estamos hablando pues a nivel de distritos y provincias. Pero ¿no? sí, pero es una cosa lamentable. De 2050, ustedes tenían antes 200. ¿Qué cosa? En el 85 sacamos 1.800 Ya alcaldes, sí, casi pues, todos. Claro, pues es circunstancia diferente. Ya, pero digamos, ¿y a Alan García usted le pediría que se jubile definitivamente del partido? O sea, jubilar desde el punto de vista de ser un hombre que decide ejecutivamente en el APRA, sí. Y que sea el candidato, ya no, ¿no? Ya, candidato tampoco ya no. Ya no, no, yo creo que... Alan nunca más. Bueno, aunque en política dice de este agua no hay de beber. No, pero podría ser su lema, Alan nunca más. Mira, yo te cuento, yo más o menos imaginándome en la política, visita a PPK, y PPK le dice, tengo 77 años. ¿Qué va a hacer reelegir? ¿Qué va a reelegirse? ¿Y a quién voy a heredar el gobierno? ¿No? Entonces Ala dice, yo tengo 67, bueno. Pues pero yo creo que... de PPK, que no tiene perspectiva. Claro, pero yo creo que una nueva generación, por ejemplo, ahí está Mauricio, ahí está Velázquez, está... Pero usted me ha dicho Jorge, que son muy engreídos, que solo quieren estar en medios, que no quieren caminar por el eso, partido. pues tiene que la juventud. ¿Por qué no salió un joven, por ejemplo? Yo no postulé ahora porque estaba apoyando a un joven. Yo le digo, compañero, me dice, compañero Sumeta, consígame una entrevista con Rosa María Palacio, consígame una entrevista en RPP, hoy le digo, anda, ponte tus zapatillas, anda, trepa los cerros, anda camino a los arenales, ahí están los votos. Bueno, no solamente los medios. Ahora, antes de despedirnos, porque usted tiene que seguir haciendo campaña por los arenales del país, ¿qué pasó con el señor Moreno? Tremendo. Se los trajo Lourdes Flores, después han salido toditos. Ese lo trajo Lourdes, lo cual parece ser cierto, porque han circulado unas fotografías, creo provistas por los compañeros, en las cuales el señor Moreno sale en el equipo de avanzada el 2006 del grupo del PPC. Sí, así es. Pero luego aparece como... Y Alianza Popular. Claro, pero que Alianza Popular Revolucionaria Americana, no se me dan los grupos. No, Alianza Popular, que es la alianza entre el APRA y el PPC. Pero estaba Alan García que dice, acá está el doctor Moreno, técnico, de Farma Pueblo, con lo que vamos a hacer que a los médicos le paguen con plata del CISU un extrita. Lo dice así Alan García. Justo el negocio, el doctor. Este verano, no hace 500 años, este verano. En pleno proceso electoral. ¿Qué pasó? Después de que Mauricio Müller, que salieron a acusar contra... Sí, PPK no debe tener asesores, ¿cómo puede ser? Basta con sus ministros, qué barbaridad, qué horror, qué horrible. Este hombre era de ustedes, estaba en la casa. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, y yo lo que observo es que ni el Estado, a nivel de jurado, OMPE, ni los partidos hasta ahora se animan o quieren hacer un filtro, porque hay gente
que está en todos los gobiernos con una facilidad increíble, se pasan de un lado a otro. Y este señor en su cabeza no tenía en ningún momento la voluntad de servir al país. En su cabeza estaba armado 20 negocios en el sector salud. ¿Usted cree que hay muchos morenos más en este mundo? Mira, hay morenos, más morenos en salud, hay morenos en educación, hay morenos en vivienda o en transportes, en energía. Bueno, Dios mío, morenos hay cientos, ¿ah? Ay, ¿no? Mi moreno. Bueno, así es. Los felicito pues por lanzarse a esta titánica labor de reconstruir. A tiempo completo. Pero a tiempo completo usted ya vive sus rentas. ¿Quién no me va a entender? No, lo que pasa, escucha. Yo voy a estar 15 o 20 días buscándome los frijoles. Estoy armando un instituto de gestión y desarrollo. Ya, y 10 días me voy a mi interno en Arequipa, por decir. Si su familia se lo aguanta, está bien. No, además los familiares tienen que aguantar y consultado con ellos, porque si no me dan mi anuencia, sencillamente no estaría en Pero esto. además entiendo que su esposa sí es una mujer que practica el derecho y que... Bueno, ella practica el derecho desde muy joven, ¿no? Y lo ha mantenido siempre, con bien, mucho cariño. Ella me dijo, Colorado, yo no he venido a este mundo para que tú me mantengas. Ella lo ha mantenido con éxito. Ella se mantiene con éxito. No, usted. No, a mí no. Yo me mantengo con lo mío. Es que la única forma de ser político, De verdad. Tienes marido, mujer. O sea, tú una mujer que te mantenga, hijito, con 2 maestrías por lo menos. Es que la política pues tiene que ser un apostolado. Uno va a seguir. Yo te pongo un ejemplo, Rosa María. Te lo digo con mayor sinceridad. Yo no tengo pensión del Estado, por ejemplo. A pesar que tengo derecho. Estuve 25 años en el Congreso, más 5 años de profesional, podía recibir una pensión. Pero yo creo que no quiero herir a nadie, ¿no? Yo creo que el político, mientras es funcionario público, que le pague. Pero después, ándate a la vida privada. Pero no le toca a usted hasta los 65 años, todavía no le toca jubilación. No, ya he adelantado mi jubilación, porque estoy en el sistema privado de pensiones. Ah, qué bueno. El otro día fui al Banco de la Nación y me quedé realmente espantado. Un profesor, 2 profesores de la misma promoción, uno llegó a ser congresista y el otro no. Su pensión del profesor que no fue congresista es 800 soles y la pensión del que fue congresista es 10.500 soles. Sí, por supuesto. Entonces, yo lo sé, pero por eso el Congreso está caro. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el Congreso? 1 año. ¿Sí, pues? Del 2000 al 2001. Entonces yo porque creo tiene 25, 30, maldita sea. Algún día cuando el país tengamos un Estado súper rico que mantenga a sus políticos, pero ahora no. Bueno, muy bien, señor Sumaeta, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos con el padre Luis Ricardo Villegas, justamente de Radio Quillabamba, porque son 50 años de Radio Quillabamba. Yo no sé exactamente la fecha, el número de años, pero son bodas de oro. 50 años al servicio del pueblo en la convención. Bien raro que un radio en provincia cumple 50 años, claro, si es que no hay un proyecto grande detrás como el de los padres dominicos. Sí. Bueno, vamos a la pausa. Muchas gracias. Y mucha suerte, María, que sea limpia. Y muchas gracias de verte después de mucho tiempo. Así es, mire, me hubiera visto más seguido si es que el compañero Alan García no me hubiera mandado a votar. Pero ¿por qué yo me vetas a mí? No. Le digo, en la televisión me hubiera visto más seguido. Yo decía, Rosa María ya no me invita, antes me invitaba, ahora ya no. Solo invita a Velázquez, invita a Mauricio. Mauricio es mi preferido. ¿Cómo se llama? De lejos. Mauricio es el que más quiero. Mi mejor amigo. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa y ya regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos de aniversario, Rosa María, una de las emisoras que integra la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, cumple bodas de oro. Sí, vamos, eso con música. Claro. Con música de celebración. Y está en el teléfono el padre Luis Ricardo Villegas, que es el director de Radio Quillabamba. Y esto creo que nos hace reflexionar un poquito sobre la importancia de la radio. Hace 50 años, en una provincia alejada en ese momento, como era la convención. Una provincia hace 50 años, imagínense ustedes, en medio de grandes convulsiones sociales, sobre todo en los 60s, justamente la convención Hilares fue una zona de gran convulsión social. En ese contexto nace Radio Quillabamba
y desde ese entonces hasta hoy lleva pues una misión pastoral. Radio Quillabamba es parte de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, parte de la familia dominica, que es una familia muy grande en el Perú y en el mundo, así he aprendido yo en estos meses, y por supuesto tiene mucho que decirle a las personas, no solamente en aspectos pastorales, sino en aspectos muy humanos y materiales. Padre, muy buenos días y felicitaciones a usted y a todo el equipo Radio Quillabamba. Muy buenos días, Rosa María. Muy buenos días, quien te acompaña en la mesa de conducción. Buen día. Ismael, un abrazo fraterno para todos ustedes que nos escuchan a esta hora en esta gran cadena de radios dominicas. Y también les agradezco el saludo. Son efectivamente 50 años que Radio Quillabamba está cumpliendo hoy, precisamente hoy. Y estamos pues muy contentos de celebrar. Me ha tocado ser el director que celebre, organizando, por supuesto, esas festividades junto con mi buen equipo que ahora tenemos en Radio Quillabamba. Me ha tocado, seguro que muchos padres hubieran deseado también llegar a estos 50 años. Creo que todo lo que estamos realizando ahora es gracias a que ellos nos dejaron un legado muy importante, la línea de la emisora, la línea de nuestras emisoras que siempre están al servicio del pueblo donde nos toca estar. Eso es lo interesante, padre. ¿Cómo entiende usted que una radio en provincia, alejada de Lima, en ese entonces, hace 50 años, más alejada aún todavía, cómo entiende el papel que tiene esta radio en la vida de Quillabamba? Fíjate, mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha organización. Si bien es cierto, nuestra emisora cumple 50 años, Radio Santa Rosa, hay que decir que tiene algunos años más, un poquito más aún Radio Madre de Dios, que es básicamente el esquema, que después de que los padres dominicos fundaron Radio Madre de Dios, se vio por conveniente el corte social, por cómo estaba el departamento de Madre de Dios, también aplicarlo pastoralmente y socialmente en Radio Quillabamba, para todo el pueblo de la Convención. Muchos años, muchas anécdotas, tenemos muchas fotografías, a Dios gracias, que nos demuestran que estos 50 años ha sido un trabajo intenso, un servicio, un ministerio de la comunicación, no solamente de parte de los padres dominicos, que si bien es cierto trazaron la línea, trazaron los objetivos, sino también de muchas personas, muchos convencianos. Creo que uno de los objetivos más grandes que se ha podido cumplir en Radio Quillabamba es que la gente sienta suya la emisora, no solamente como oyentes, sino como personas activas, sacando programas profesionales que han puesto su carrera al servicio, sus conocimientos, para que la gente pueda tener mayores herramientas en educación, en cultura. O sea, son 50 años que no solo podemos hablar de los padres dominicos, sino de un pueblo organizado, teniendo una radio comunitaria por la cual se han dejado expresar sus gozos, tristezas, alegrías. Yo pienso que Radio Quillabamba, como muchas de nuestras emisoras dominicas, cumplen la función de ser un centro de participación. Es muy bonito, padre Ricardo. Hay un problema, y usted sabe que en las últimas semanas y en los últimos años he tenido que viajar mucho por el Perú justamente para hablar de ética con colegas de todos los medios de comunicación. Y hay un gran problema en el interior del país con el tema de la ética. Y yo creo que las radios dominicas y en general las radios de la iglesia pueden hacer una gran labor ahí. ¿Qué se está haciendo a nivel de formación de los periodistas? Ajá, sí. Las emisoras en nuestros lugares alejados se dan cuenta de una realidad, ¿no? Es un tanto fuerte, creo que no voy a ofender a nadie, tampoco trato de meter a todos, como se dice coloquialmente, en el mismo saco a todos, pero sí, francamente, los medios de comunicación a veces pues no se actúan muy éticamente, ¿no? Incluso podríamos hablar incluso de comunicación, en algunos casos, de pues comprar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que nuestras emisoras desde la iglesia, desde el espíritu dominicano, tratan de hacer presencia con este lema que la Orden de los Frailes Predicadores siempre
hemos llevado con nosotros, Veritas, que es la verdad. No somos poseedores de la verdad, pero sí que queremos transmitir lo más posiblemente esta verdad que vemos, que leemos en la realidad, que contemplamos incluso a la luz del Evangelio. Y es por eso que, aunque es muy difícil, porque, bueno, hay que sostener nuestras emisoras, hay que tratar de hacer malabares para continuar, fíjate, son 50 años, esperamos que todavía continúen muchos años más, pero siendo, pues, justos, llevando la verdad con todo nuestro trabajo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, padre Luis Ricardo Villegas, y un saludo y un abrazo muy grande a todo el personal de Radio Quillabamba, la voz de los que no tienen voz. Ese es el lema de Radio Quillabamba en este día. Esperemos que lo festejen bien y, como usted dice, claro, con todas las limitaciones que se tienen, muchísimos, pues vamos a seguir adelante. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un saludo nuevamente, hasta la próxima. Hasta pronto, hasta pronto. Y ahora tenemos también en la línea telefónica a Juan de la Puente. Íbamos a hablar con él ayer, hemos tenido muchos problemas con su celular, finalmente hemos conseguido un teléfono fijo y ya lo tenemos en línea para ustedes. Juan, muy buenos días. Tenemos que, de nuevo, sí, no sé qué pasa con Juan de la Puente, pero cada vez que tratamos de hablar con él hay problemas. ¿Sería mejor ir a una pausa en este instante? Sí, me dice Ismael que sí, vamos a la pausa y regresamos inmediatamente para hablar de coyuntura política. Ustedes quieren saber qué consecuencias va a tener, ¿no es cierto?, el caso Moreno, ¿no? La morenada esta, claro, porque hay un baguazo, no, hay un morenazo, me dijeron ayer, esa falta de mejor nombre, un morenazo, en la vida política del país. Y lo que hemos conversado hace un ratito con el señor Sumaeta, ¿cuántos casos más así hay? Me están escribiendo mucho desde muchas partes del país por malos nombramientos, así que vamos a una pausa y regresamos con Juan de la Puente. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Suscríbanse a nuestro canal en Sodomco, en YouTube, Sodomco, programa que produce A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos con nuestro invitado también en la línea telefónica. Así es. Muy buenos días, Juan. Ahora sí, ¿podemos conversar? Un gusto. Pero que conste que no se malograba la conversación por mi teléfono. No, yo sé, algo pasaba con nuestro teléfono y hemos tenido esta dificultad, muchas audiencias. Bueno, tú sabes que esa radio cumple también este sábado 58 años, así que, sí. Y el convento tiene más de 400 y tantos, ¿no? Sí. Entonces, a veces tenemos problemas. Pero no, pero además con una gran labor de difusión. Eso es lo importante. Juan, queríamos saber tu opinión sobre la crisis que se está manejando en el Ejecutivo. Primera pregunta, ¿te parece que el manejo de crisis ha sido el adecuado por parte del primer ministro? Lo que pasa es que yo creo que han habido dos manejos de la crisis. Lo que ha hecho el premier me parece que es lo más adecuado, habiéndose enterado de esto, pero creo que en la versión, ¿no?, del tratamiento del despacho del presidente me parece que ha sido menos adecuado, yo diría un poco más orientado a que las cosas queden en un nivel, digamos, que no constituye escándalo. Y ese matiz entre las versiones del presidente y del premier evidentemente se han notado. Es cierto que en los últimos 2 o 3 días se ha impuesto la lógica de un gobierno engañado, estafado, que ha denunciado, pero las cosas ya no están en el ámbito del gobierno, sino en el ámbito de la opinión pública, de manera que sí queda la sensación de que el gobierno pudo tener un mejor desempeño al aquilatar este proceso, digo, claro, estas llamadas, ¿no? Estos audios. Ahora, como sea, hay dos momentos también en el manejo, ¿no es cierto? Un momento previo a la salida de Fernando Zavala el viernes pasado, en la cual se le confronta al médico con los audios, se le acepta la renuncia, y ahí ha debido, yo creo, que retenerse la renuncia y esperar, ¿no es cierto?, el informe de asesoría jurídica, y de ahí renunciarlo, como se dice, cesarlo, sin darle la gracia por los servicios prestados, ¿no? Mi impresión es que, sí, tienes toda la razón, mi impresión es de que de lo que yo podría, digamos, criticar la actitud en general del gobierno es de no haber aquilatado la profundidad de esta crisis, es decir, del nivel de impacto en la opinión pública
porque esta es una historia donde no hay buenos, todos son malos, es decir, es una historia terrible, donde hay un hombre malo que le quiere quitar el dinero al Estado, que el Estado iba a dedicar a los pobres. Entonces, es una crisis que además nos pone sobre la mesa todos los temas de la salud que no fueron discutidos en la campaña electoral. Eso. Y yo tengo la impresión que es una crisis que no puede ser cerrada, porque los actores de esta crisis son débiles, incluyendo el Parlamento, que no sabe cómo empezar la investigación, pero también porque la opinión pública siente que no debe ser cerrado esta crisis, porque tiene reclamos vinculados al CIS, a salud, a los seguros privados, a la prestación de salud en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Entonces esto es como una especie de detonante de una crisis mucho más grande. Claro, esto va a catalizar, ¿no es cierto? Yo creo que es decir, si yo veo a un señor que está diciendo que va a hacer un negociazo con la plata que está destinada a la salud pública, yo comienzo a preguntarme cuántos negociazos más hay y por qué no me atienden. ¿Por qué estoy haciendo una cola de madrugada? ¿No es cierto? ¿Por qué nadie me atiende si soy pobre? ¿No es cierto? Si estoy esperando que me atiendan, entonces comienzo a sospechar que, claro, no hay un negociazo, no hay un morenazo, hay varios morenazos en el sector público y quiero que los saquen a todos, de transportes, de construcción, de vivienda, de desagüe, de agua, de todas las prestaciones de servicios públicos, ¿no? Entonces, ese como tú dices, se arma ya una demanda de un momentito, ¿no? En un país donde la gente cree que todo se consigue con coima o con vara, ¿no? Y esa es la mentalidad de Moreno, ¿no? Y eso es lo que eso es lo que él sirve en los audios, ¿no? Yo mismo soy. Por eso diría que esta crisis tiene dos componentes. Uno es, yo diría, la crisis de la tercerización y esta relación Estado-privados, ¿no?, que se ha demostrado que puede también ser fraudulenta, absolutamente mercantilista, porque nadie está en contra que los privados presten servicios complementarios a la prestación que hace el Estado. Eso no está en discusión, sino la manera mafiosa como Moreno quería que esto se lleve a cabo. Pero también, en segundo lugar, la crisis de la formación de un gobierno que no tiene un partido y que está obligado, ¿no?, o que se siente obligado, que no puede hacer otra cosa más que extraer sus funcionarios de las amistades, de las relaciones personales, ¿no? Es decir, dos crisis. La corrupción me parece que es, digamos, es un solo concepto que comprende a las dos almas, al alma pública y privada. Para mucha gente, leyendo redes, Facebook, llamadas a las radios y en conversaciones directas, la gente está muy indignada porque cree que esto es una especie de gastotráfico, ¿no? Son unos gastotraficantes, porque en realidad lucrar ya con esto es complicado para la mente de la gente. Hay límites que la gente no ha permitido que aparezca como natural, ¿no? Así es. Ahora, Juan, una pregunta final. Tú has sido consejero presidencial y una de las cosas que preocupa, sobre todo en el caso de la administración pública, es cuando no hay funciones claramente asignadas. O sea, por ejemplo, me imagino que tú, no sé, Felipe Ordóñez Ceballos entiende ser consejero como estar en su oficina, en su casa, y si el presidente lo llama y le pide un consejo, se lo da. Y si no lo llama y no le pide consejo, no le da nada. Además, le da un consejo con la condición de que el presidente pueda hacer con ese consejo lo que le dé la gana. Si quiere le hace caso, si quiere no le hace caso. Y tuvo que escribir justamente que no recomendaba empleo, que no conseguía chambas, ¿no es cierto? Que no arreglaba juicios, y que por favor los alcaldes no le pidan cosas, ¿no? Así es. La diferencia entre un ministro y un consejero presidencial es que el ministro tiene una agenda propia, tiene un sector a su cargo, maneja presupuesto, tiene una agenda ejecutiva, es decir, ejecuta. Así es. Un consejero presidencial existe en la medida, ¿no?, que el presidente exista, es decir, hace actividades, consultas, elabora documentos, aconseja, incluso en algún momento podría hacer gestiones a cuenta del presidente, llamando a una persona, consultando, pero nunca puede tener una agenda propia. Y en el caso del señor Moreno, se notaba claramente que tenía una agenda propia, que recibía gente. Pero tenía oficina propia. Lo que pasa es que utilizaba la oficina de Palacio con todo lo que eso simbólicamente significa, ¿no? O sea, yo estoy en Palacio. Sí, entonces, y además lo dice, ¿no? Estar cerca del presidente te abre puertas. Entonces, ahí hay una mala apreciación del trabajo de un asesor. ¿No debería esto regularse?
¿No debería regularse en una norma, un decreto supremo? Está regulado. Uno mira los manuales de funciones de las dependencias del Estado. Ajá. Mi impresión es de que en el Estado deben haber unos 6.000 funcionarios de confianza. Y yo creo sí, que deben haber por pero lo menos, el cargo específico de consejero presidencial ad honorem, ¿no es cierto? No existe. No existe. Mi argumento legal Ajá. es que todos los cargos ad honorem en el Estado son ilegales. No pueden haber ad honorem, porque si no uno lo termina ya siendo Claro, funcionario. aunque sea que se les pague una cosa simbólica, pero que se les pague. Por lo menos. Y entonces, claro, lo que pasa es que en el Estado debe haber unos 6.000 cargos de confianza. Yo creo que por lo menos hay de 2.000 a 2.500 de esos cargos que son de asesores. Solo en el Congreso uno tiene 2 asesores por parlamentario. Claro. Y entonces ahí tiene No, 130 por piensa 2. en los gobiernos regionales, ¿no? 25 gobiernos regionales con gabinetes de asesores bueno, también. Luego, y también asesores en los organismos públicos descentralizados, en los otros poderes del Estado, en Así los es. municipios, regiones, en el aparato del Ejecutivo. Y si uno mira en realidad sospecho que en la mayoría, podría que ver, en algunos no, pero si uno mira los manuales de funciones, están claramente diferenciadas. Ahí las sí, funciones claramente, por ejecutivas de la cierto. función de asesoría. Pero a mí lo que me preocupa, y he escrito sobre eso ayer, es que el cargo de consejero presidencial no está regulado en el... Te cuento la Entonces, historia. ese es- Cuando- lo inventó Toledo con ustedes en esa época. Sí, yo tengo la información que cuando cae Montesinos y la palabra asesor era una mala palabra en el Perú, Así se es. crea un sistema de consejería de más alto nivel para el presidente de la República, donde la especialización de la persona que brinda consejo al presidente y asesoría debe estar más vinculado a las demandas del presidente. Así Y es. por eso es que, por ejemplo, en la mayoría de casos no hay una homologación del cargo de consejero con el ministro, No. salvo en el caso de Toledo era por un tema de consejero en Seguridad Nacional y general Arias Graziani, y por ahí creo que un consejero en Economía. Todo el resto estaba vinculado a políticas sociales, al asunto político, las relaciones con la sociedad civil, la comunicación, o sea, porque uno no tiene un ministerio de comunicaciones, ¿no? Claro. En el Perú. Entonces, ese es el sentido de la consejería, Ahora, y un esto- gabinete de alto nivel. Claro, esto se ha ido degenerando, ¿no? se ha ido diluyendo, y en realidad hoy día no hay casi diferencia entre consejero presidencial y asesor, y además de eso lo que ha disminuido, digamos, la preocupación por una asesoría especializada del presidente. Yo, por ejemplo, creo que el presidente Kuczynski debería tener un gabinete mucho más político, y le hubiera esto ayudado a hacer un manejo de esta crisis, Así es. ¿no? Bueno, y ojalá creo que eso que también pasó con el presidente Humala. Claro, y que de esto saquen lecciones muy rápido y que aprovechen las facultades que tienen para luchar contra la corrupción, para, por ejemplo, regular cargos en el Estado, como este consejero que no está regulado, que se vería muy bien una norma, que es un decreto supremo, una cosa sencilla, ¿no? Por ejemplo, para establecer un registro de condenados, dado que no puede haber ley de Por muerte ejemplo. civil, por ejemplo, Yo diría, un registro de condenados, yo tomo nada más. la idea del registro, Rosa María, porque el Estado no tiene un registro de intereses. Así El es. Estado, ya no solo me refiero al Ejecutivo, sino a todos los poderes Así del es. Estado, donde una persona diga, yo he trabajado en los últimos 5, 6, 7 años en este lugar, Por ejemplo. y mis intereses son estos, y esos intereses deberían estar incluso informados a la Contraloría, y debe haber un registros registro curriculares. nacional. Claro. Claro, un registro público, de manera que yo digo, el señor Juan Pérez entra al registro, bueno, este señor, sus intereses son estos, y entonces yo sé a qué atenerme. Lógico. Eso no existe. Y Eso no tampoco existe el seguimiento de las agendas diarias de los funcionarios. Así En es. estos días he mirado varias agendas de funcionarios de alto nivel del gobierno y no están informando de sus reuniones, porque además la ley de acceso a la información del Estado dice que esto tiene que ser permanentemente Así es, actualizado. alimentado, así es. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta visión. Esperamos tener estas conversaciones más seguido, ahora que ya tenemos un teléfono fijo donde llamar. Y gracias Señora, por esta siempre participación. un placer. Y bueno, nosotros siguiendo el consejo Juan de la Puente, vamos a hablar de salud pública y para eso hemos invitado a Fabiola Torres. Fabiola Torres, periodista de investigación de Ojo Público, ha hecho un largo informe en Ojo Público. Esto empezó el año pasado, en 2015, en marzo-abril, por un convenio que realizan para poder tener una aplicación de vigilancia sobre el sistema de salud. Nadie le dio mucha bola, pero creo que ahora le van a dar mucha bola. ¿Por qué? Porque justamente ella comienza a investigar varias cosas. El monopolio farmacéutico, ese es otro gran tema, el tema de medicinas, y cómo esto impacta en la salud.
y todo el tema de la salud privada, de lo cual hablamos bien poco, y cómo 8 grupos económicos son los que controlan toda la salud privada en el Perú, que no es muy amplia, pero que cada día se amplía más a falta de oferta pública de buena calidad. Pausa y regresamos con Fabiola Torres. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 48 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM, que este sábado cumple 58 años. Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Cayali 100.5 FM, Radio Quillabamba, la Convención Cusco, que hoy está de aniversario, 91.1 FM 1210 AM, y Radio Madre de Dios 92.5 FM. Y a través de la radio Santa Rosa 1500 AM, por si acaso se nos escucha en todo el Perú. Este programa se repite en la noche, me lo han contado mucha gente, donde la AM se escucha muchísimo mejor. Muchísimo, y se escucha en todo el Perú. Así que yo estoy encantada por eso. Claro, AM, ustedes dirán, ya nadie escucha AM. Miren, los más pobres del Perú sí. Y este tema del que vamos a hablar le interesa a los pobres porque tiene que ver con su salud. Y casualmente la entidad encargada por el Estado de supervisar a la salud privada se llama Su Salud. Fabiola Torres está con nosotros, gracias por estar acá. ¿Cómo está, Rosa María? A pegarse al micro. Yo tengo acá abierta la página web de Ojo Público. Les recomiendo a todos entrar a cuidadosintensivos.ojo-público.com, donde ellos han desarrollado una serie de investigaciones, pero además, sobre todo, una aplicación donde usted puede revisar el establecimiento al que va, al médico al que va, bien interesante. 32 clínicas acumulan 10 millones de soles en multas en Indecopi por malas prácticas. Tenemos 61.372 médicos en el Perú. En 10 años solamente 2 han sido expulsados de su gremio. A todos los que creen que van a expulsar a Moreno, tomen esto en consideración. 61.372 médicos, solo 2 expulsados en 10 años. 56% de los servicios privados de salud no han sido supervisados por Su Salud hasta la fecha de publicación. Cuéntanos un poco primero la iniciativa que tuvieron ustedes de investigar la salud privada y luego lo del CIS, que también entra. ¿Por qué? Porque lo que hemos descubierto es que el Estado ha comenzado a subsidiar a través de lo que siempre fue infraestructura privada. Cuéntanos cómo decían ustedes como equipo de investigación meterse en este tema. Sí. Cuidados intensivos es el resultado de una investigación que hicimos sobre cómo se encontraba el sector privado de salud y cómo recibían y cómo procesaban todos los reclamos, que son desde malas prácticas, quejas administrativas, hasta ya casos de mala praxis médica que han puesto en riesgo la vida de personas o han generado la muerte. Lo que nos dimos cuenta en ese momento cuando decidimos hacer esta investigación es que en el país no existían registros de malas prácticas en el sector privado de salud, porque si bien tenemos a la Defensoría del Pueblo que hace vigilancia en el sector público, en el sector privado no lo hay, y si vemos solamente en nuestras propias redes sociales, hay muchas quejas que están dispersas en diversos medios. Por ahí siempre sale una queja contra un establecimiento privado en televisión y se va quedando, pero no hay ningún registro ni se sistematiza qué es lo que estaba pasando. Pero otra cosa que nos llamó mucho la atención y que no le habíamos prestado tampoco tanta atención al tema es que desde hace varios años, ya desde el 2011, se viene dando en el sector privado de salud un proceso de verticalización, que le dicen los economistas, que es concentrar toda la cadena de servicios, todos los eslabones lo de que la atención. quería hacer, digamos, el doctor Moreno es con los servicios conexos, hermano, ahí está la plata, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Una compañía de seguros es dueña de la clínica. La clínica presta todos los servicios, no solamente consultas, sino también hospitalización, también farmacia, también exámenes adicionales, etcétera. Pero además hay la farmacia, y la farmacia presta todos, ¿no es cierto?, los medicamentos que se tienen que dar. Entonces, toda la cadena se completa, la ambulancia también es del mismo grupo, todos los servicios se completan, se verticalizan y se ahorra costos. Ahora, ¿qué pasa? Que hay en ese esquema incentivos perversos, como ustedes dicen. Chile y Colombia prohíben la verticalización de
todos los eslabones. Sin embargo, en el Perú ya, acá está el informe, es muy interesante. Hay 8 grupos que están compitiendo, pero 2 son muy fuertes, ¿no? Credicorp y Breca, es decir, Pacífico y RIMAC, que son los que dominan. Ahora, estamos hablando de las atenciones de 2 millones de personas, es decir, del 8% de la población total del Perú. El resto, ¿no es cierto?, está cubierto por eSalud, que entiendo podría llegar potencialmente hasta el 25% de la población, y digamos, casi el 70% de la población, si quieren un poquito menos, se tiene que atender en la salud pública, es decir, en lo que es el CIS y Ministerio de Salud. Y sobre eso no hay supervisión, ese es el problema. Y obviamente, si tú tienes un negocio que grupalmente atiende al 8% de la población, pero tienes infraestructura para ampliarla a un sector más pobre, que te va a subsidiar el Estado, es un negociazo. Exacto, y justamente eso fue lo que explicó el presidente de la Asociación de Clínicas Particulares el año pasado, cuando lo entrevistamos a propósito de esta investigación. Y lo dijo claramente, ¿no? ¿Qué pasa si son las clínicas las que cubren todas las necesidades de un seguro integral de salud, de un CIS, que no tiene ni equipos ni suficiente personal para cubrir la demanda? Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando? Y lo que nosotros también entramos a investigar es que actualmente todos los contratos que tiene el CIS con las clínicas tienen tarifas que son incluso más altas que en el resto de clínicas. ¿Por qué el Estado? En el resto del Estado, digamos. Lo que pasa es que sí reconoce, por poner un ejemplo, endoscopía, en el Loaiza vale, por decirle, 50 soles. Y en la clínica privada vale 150 soles. Entonces, ¿por qué el Estado le paga? Ahora, claro, tú podrías decir, es que la clínica privada no te va a atracar menos de 150 soles. No le interesa el negocio si es que no le pagas esa tarifa. En cambio, el sector público tiene que aceptar lo que el CIS le ponga. ¿Podría ser esa la diferencia? Sí, y hay otra cosa más. Bueno, ayer justo la Contraloría ha entrado ya a hacer una auditoría al CIS, a ver los contratos y los tarifarios que tiene con las clínicas. Lo que llama más la atención es que los contratos que tiene el Estado, llevando un grupo importante de pacientes a las clínicas privadas, son por tarifas mucho más altas. Entonces, todos. Claro. La gran mayoría. Entonces allí hay algo que verse, ¿no? ¿Por qué el Estado está pagando tarifas mucho más altas que el mercado está? Así es, primer asunto complicado. Primera pregunta complicada. Porque si es así, lo que le conviene al Estado en un análisis costo-beneficio es construir más infraestructura, ¿no? Rápidamente, y seguir prestando los servicios directamente, que estar contribuyendo al éxito empresarial de iniciativas privadas. Porque lo que llama la atención en el caso Moreno, justamente para regresarnos al caso, es cómo él va tomando las piezas de un rompecabezas para ganar plata sin poner un centavo. ¿No es cierto? Porque si tú eres un médico y a la vez tienes afanes empresariales, tienes todo el derecho, ¿no?, de ir al banco, pedir un préstamo o juntar tus ahorros, poner tu clínica, ¿no es cierto?, y cobrarle a las personas que quieran atenderse contigo. Pero el señor Moreno había encontrado el sistema por el cual él no ponía un centavo. Infraestructura ociosa en la Iglesia Católica, ya está, listo. Médicos de Loaiza que él llevaba, que le decía, hermanito, vas a ganar directamente. No, va a tu bolsillo. Alan García lo dice en un meeting. O sea, lo que vamos a hacer con el CIS es, miren, para que se hagan una idea, el equivalente a lo que se hacía con la policía, ¿no es cierto?, en el 24x24. Un rato trabajas para el Estado, un rato trabajas para el sector privado. Pero esta vez te lo subsidio yo. Ni siquiera te lo paga el sector privado. Yo te lo subsidio trabajando en el sector privado. Entonces, los médicos ganaban. ¿Y qué ganaba el señor Moreno? Ganaba en la farmacia, ganaba en la ecografía, ganaba en los servicios conexos. Y lo dice claramente. Y a su hija le daban el consultorio odontológico, pues lógico, ¿no? Eso es lo único que iba a pedir, ¿ya? Entonces, es un espanto. ¿Qué ganaba la Iglesia Católica? ¡Nada! Ahora, ustedes dirán, sí, pues, pero a las personas, a la Iglesia lo que le interesa es que la gente pobre se atienda. Sí, es verdad. Pero no así. O sea, no para hacer rico al señor Moreno, ¿no? Sino para hacer que se preste un servicio rápido, óptimo, de buena calidad y a un precio razonable, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Pero qué interesante. Ahora, lo bueno de esto es que creo que todo el mundo va a entrar a leer la investigación, ¿no? Que no había pasado muy advertida. Sí, es un tema, la salud es un tema bastante postergado.
Pero hay otra cosa más. El Estado, complementando lo que dice Rosa María, ha terminado subsidiando la creación de varias clínicas privadas que no son supervisadas, porque si vemos, hay un grupo importante de clínicas grandes, pero también hay un número grandísimo de clínicas que aparecen y desaparecen. Como, y mire, que viven... esto es como la educación pública. Exacto. Igualito que las universidades. O sea, como se permite la liberalización, hay educación privada de élite, como hay clínicas de élite, y hay clínicas de medio pelo, como hay educación privada, universitaria y hasta primaria y secundaria de medio pelo. Medio pelo quiere decir, es una frase muy antigua limeña, que en realidad pues tú no estás pagando mucho y ellos no te están dando mucho. ¿Ok? Y como tú dices, sin ninguna supervisión. En el caso de salud, sin ninguna supervisión. Es un doctor que se junta con 2 doctores, compran un terreno, levantan unos consultorios y ya está. Ya está. ¿Y quién es su principal cliente en ese momento? El Estado es el más rentable cliente para las clínicas de ese tipo. privadas. Ajá, porque incluso... a través de CIS le financian. Sí. Ahora, también es cierto que en la infraestructura del Estado, los médicos que trabajan para el Estado y solo para el Estado te dicen, oye, yo no doy más. Porque como están asegurados, entre comillas, todos los niños que al nacer, por ejemplo, ¿no? Me llegan el triple o el cuádruple de pacientes, porque además mi director quiere que me lleguen el triple o cuádruple de pacientes porque así él recibe el subsidio. Entonces subsidian la demanda bestial. Pero ¿qué hago yo? Antes atendía a 10 pacientes, ahora tengo que atender a 40 pacientes. Entonces no tengo dónde. Se nos salen por las ventanas. Y eso es verdad, está saturada. Entonces ahí entran las clínicas privadas. Y dicen, yo sí tengo sitio. Sí, lo mismo ocurre en salud. Claro. Salud También hace convenios muchísimo. Que no estaría mal si no fuera, por ejemplo, lo que pasa con todo el tema de nefrología. El tema de diálisis es crítico, porque si la gente no se dializa 3 veces por semana, se muere. O sea, no hay forma de que eso lo puedas posponer. Entonces, si salud no tiene su propio centro de diálisis, tiene que tercerizar, porque si no la gente se muere. Entonces, claro, el que presta el servicio está en una posición de dominio brutal, porque si yo tengo o sea, si no me lo contratas a mí y no tienes a dónde ir, entonces, ¿a dónde lo vas a hacer? ¿Tus pacientes van a morir? No. Entonces tienes que contratar de emergencia. Ese es el problema. Sí, y en el caso del Seguro Integral de Salud estamos hablando de un presupuesto de 1.200 millones de soles que gran parte se están destinando para pagar servicios tercerizados que ahora se van a investigar, cómo se están haciendo. Lo que pasa es que para que la gente tenga una idea, miren, todo lo que es planilla se paga, ¿ya? O sea, el Estado hace las transferencias desde el Ministerio de Salud a las direcciones regionales de salud y todos los que están en planilla, ya sea CAS, ya sea trabajadores nombrados o contratados, entran, ya, eso se paga. Pero para que haya transferencia al centro de salud, digamos, para infraestructura, equipamiento, etcétera, para todos los gastos corrientes, luz, agua, etcétera, se recurre al CIS. ¿Y el CIS cómo te paga? ¿Cómo te hace la transferencia? Dependiendo del número de pacientes que has tenido. Y hace un costeo del mismo modo que lo hace una clínica privada. Del mismo modo que lo hacen las compañías de seguros. Que no está mal en lógica, porque es evidente que el Estado quiere saber cuánto gasta por paciente. Pero lo que no tiene lógica es que se desarrollen inmediatamente estos incentivos perversos. Que tú dices se desarrollan, ¿por qué? Porque no hay ningún control. Porque su salud por el lado privado no supervisa nada y al CIS no lo supervisa nadie, porque el Ministerio de Salud, que debería supervisarlo, que es su ente rector, no se mete en el CIS a ver qué está pasando ahí. Exacto. Por eso es que hicimos cuidados intensivos justo en buen nombre. En un momento de reforma de la Superintendencia Nacional de Salud. Y me gustaría invitar a la gente que necesita, por ejemplo, ubicar el perfil de una clínica, de un médico o incluso de una EPS. Hasta hace poco muchos no sabían qué es la EPS, las empresas prestadoras de salud o los programas de las clínicas. También tenemos ahí un buscador para eso. Y lo que les va a salir ahí es el perfil, por ejemplo, el ranking de sanciones administrativas que tiene la Clínica San Pablo, la Clínica Ricardo Palma, por decir un ejemplo, o Oncosalud, que son las que encabezan un ranking y el perfil que tienen, además de quiénes son sus dueños, los horarios, cosas útiles de servicio, también saber qué antecedentes tienen. Lo mismo con los médicos, y ojo que ahí solo hemos colocado lo que está judicializado y con sentencia, porque hay muchas denuncias también contra médicos, pero no todas pueden ser expuestas al mismo nivel que sentencias Lo que tiene ojo público confirmadas. también en este texto que estoy teniendo ante mi vista,
es muchos conflictos de interés en el sector. ¿Qué es lo que pasa? Como el Ministerio de Salud a veces no sabe regular, contrata personas que han pasado por compañías de seguros. Entonces no está mal que las compañías de seguro digan algo porque saben mucho del tema. Lo que no está bien es que esos intereses no sean transparentados. Entonces la puerta giratoria en este sector es enorme. ¿Por qué? Porque además tenemos un problema cultural, ¿no es cierto, Fabiola? Creemos que los médicos son santos. ¿Ya? La gente cree en su... Yo adoro a mis médicos, por supuesto, y además les entrego mi vida, mi cuerpo, ¿no es cierto? Usted no se desnudaría, señora, ante cualquier persona, pero ante su médico sí. Entonces hay una relación de enorme confianza. Y tú me vas a decir que ese señor que me trata tan bien, que me oculta el cuerpo, ¿me quiere robar? No te creo. ¿No? Hay una relación así, no te creo. No, eso no puede ser. ¿No? Entonces a los médicos se les tiene en un pedestal. Yo los tengo en un pedestal, así que no se molesten conmigo. Pero también hay pues malas prácticas, están ahí a la vista de todos, ¿no? Y este tipo de aprovechamiento del dinero del Estado para beneficio personal es inaceptable, ¿no? Inaceptable. Bueno, Ismael, nos tenemos que despedir, Fabiola, muchas gracias. Los invitamos a todos a leer ojopúblico.com. ¿Cómo puedo llegar directamente a la aplicación, Fabiola? Ojopúblico.com, entra ahí por ahí. Y dice apps. Ajá. Arriba dice apps. Correcto. ¿Ya? Y ahí se entra. Entonces quiero saber si mi médico en realidad tiene 18 muertos en su haber. Entro. Entonces, siempre y cuando esté judicializado. Sí, claro, exactamente. Hay que hacer esa aclaración. Siempre y cuando esté judicial. O sea, solamente puedes tener lo que está acá. Ahora, acabamos de poner Carlos Moreno, pucha, y no salió nada. Salió. Se nos ha pasado. Está fresquito todavía. No, pues porque sí tiene un antecedente penal. Pero no aparece. Ahora, ¿qué pasa? Los antecedentes penales, es el problema del app, se borran una vez que tú cumples la condena. Y él ya cumplió la condena. Entonces, por eso es que necesitamos un registro de condenados que pueda unirse a aplicaciones como esta. Y lo que decía Juan de la Puente, que me tomó la idea del registro, un registro de intereses. Es decir, toda persona que trabaje en cargo público confianza tiene que decir dónde ha trabajado antes. Y que sea de acceso público y que lo podamos cruzar rápidamente, ¿no? En una aplicación. Sería súper interesante también, por ejemplo, que los médicos declararan de qué empresas farmacéuticas perciben ellos ingresos para promover ciertos medicamentos. Exacto. Eso pasa en Estados Unidos. Eso es la locura. De eso la tenemos que hablar una hora. Dollar for Dogs, por ejemplo. Sí. No, y mira, el tema de salud ha conseguido varios Pulitzers en Estados Unidos y yo me metí de cabeza una vez en el tema gracias a que hice una pasantía hace mucho tiempo. Sé que es un tema muy sensible y me quisieron sembrar. Hay un famoso trabajo mío con Karina Nova en ese entonces que nos quisieron sembrar, ¿no es cierto?, a un paciente que reclamaba que se le comprara determinado medicamento por salud, y eran un grupo de pacientes con SIDA que decían, si no nos compran este medicamento nos morimos. ¿Quién estaba detrás del laboratorio? Y una gran agencia de lobby. Y nos querían agarrar de sonzonazos. Felizmente dije, no, un momentito, mamita. Todo lo que es medicamentos, acá hay algo detrás. Cada vez que hay un grupo de personas que se reclama que le compren determinado medicamento, hay un laboratorio de marca pujando en una licitación. Claro. Dicho y hecho, era la semana de compras en el Salud. Y le bajamos la compra del famoso medicamento Caletra a Abbott con el reportaje. Y yo lo uso para que mis alumnos entiendan que a veces descubrir la verdad es muy difícil. Es complicado. Bueno, nos tenemos que despedir. Gracias, Fabiola. Gracias, Fabiola. ¿Ya? Gracias, Rosa María. Mañana a las 8 de la mañana estaremos nuevamente en línea y al aire. Hoy día no hemos parado. ¿Qué día? Una avalancha de invitados. Este programa cada día está mejor. Bueno, nos vemos mañana. Hasta entonces. Cuídense, chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Su carrera al servicio, sus conocimientos para que la gente pueda tener mayores herramientas en educación, en cultura. O sea, son 50 años que no solo podemos hablar de los padres dominicos, sino de un pueblo organizado teniendo una radio comunitaria por la cual se han dejado expresar sus gozos, tristezas, alegrías. Yo pienso que Radio Quillabamba, como muchas de nuestras emisoras dominicas, cumplen la función de ser un centro de participación. Es muy bonito, padre Ricardo. Hay un problema, y usted sabe que en las últimas semanas y en los últimos años he tenido que viajar mucho por el Perú justamente para hablar de ética con colegas de todos los medios de comunicación.
Y hay un gran problema en el interior del país con el tema de la ética. Y yo creo que las radios dominicas y en general las radios de la iglesia pueden hacer una gran labor ahí. ¿Qué se está haciendo a nivel de formación de los periodistas? Ajá, sí. Las emisoras en nuestros lugares alejados se dan cuenta de una realidad, ¿no? Es un tanto fuerte, creo que no voy a ofender a nadie, tampoco trato de meter a todos, como se dice coloquialmente, en el mismo saco a todos, pero sí, francamente, los medios de comunicación a veces pues no se actúan muy éticamente, ¿no? Incluso podríamos hablar de comunicación en algunos casos de pues comprar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que nuestras emisoras desde la iglesia, desde el espíritu dominicano, tratan de hacer presencia con este lema que la Orden de los Frailes Predicadores siempre hemos llevado con nosotros, Veritas, que es la verdad. No somos poseedores de la verdad, pero sí que queremos transmitir lo más posiblemente esta verdad que vemos, que leemos en la realidad, que contemplamos incluso a la luz del Evangelio. Y es por eso que, aunque es muy difícil, porque, bueno, hay que sostener nuestras emisoras, hay que tratar de hacer malabares para continuar, fíjate, son 50 años, esperamos que todavía continúen muchos años más, pero siendo, pues, justos, llevando la verdad con todo nuestro trabajo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, padre Luis Ricardo Villegas, y un saludo y un abrazo muy grande a todo el personal de Radio Quillabamba, la voz de los que no tienen voz. Ese es el lema de Radio Quillabamba en este día. Esperemos que lo festejen bien y, como usted dice, claro, con todas las limitaciones que se tienen, muchísimos, pues vamos a seguir adelante. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un saludo nuevamente, hasta la próxima. Hasta pronto. Y ahora tenemos también en la línea telefónica a Juan de la Puente. Íbamos a hablar con él ayer, hemos tenido muchos problemas con su celular, finalmente hemos conseguido un teléfono fijo y ya lo tenemos en línea para ustedes. Juan, muy buenos días. Tenemos que, de nuevo, sí, no sé qué pasa con Juan de la Puente, pero cada vez que tratamos de hablar con él hay problemas. ¿Sería mejor ir a una pausa en este instante? Sí, me dice Ismael que sí, vamos a la pausa y regresamos inmediatamente para hablar de coyuntura política. Ustedes quieren saber qué consecuencias va a tener, ¿no es cierto? El caso Moreno, ¿no? La morenada esta, claro, porque hay un baguazo, no, hay un morenazo, me dijeron ayer, falta mejor nombre, un morenazo, en la vida política del país. Y lo que hemos conversado hace un ratito con el señor Sumaeta, ¿cuántos casos más así hay? Me están escribiendo mucho desde muchas partes del país por malos nombramientos, así que vamos a una pausa y regresamos con Juan de la Puente. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Suscríbanse a nuestro canal en Sodonco, en YouTube, Sodonco, programa que produce A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya estamos con nuestro invitado también en la línea telefónica. Así es. Muy buenos días, Juan. Ahora sí, ¿podemos conversar? Un gusto. Pero que conste que no se malograba la conversación por mi teléfono. No, yo sé, algo pasaba con nuestro teléfono y hemos tenido esta dificultad, muchas audiencias. Bueno, tú sabes que esa radio cumple también este sábado 58 años, así que, sí. Y el convento tiene más de 400 y tantos, ¿no? Entonces, a veces tenemos problemas. Pero no, pero además con una gran labor de difusión. Eso es lo importante. Juan, queríamos saber tu opinión sobre la crisis que se está manejando en el Ejecutivo. Primera pregunta, ¿te parece que el manejo de crisis ha sido el adecuado por parte del primer ministro? Lo que pasa es que yo creo que han habido dos manejos de la crisis. Lo que ha hecho el premier me parece que es lo más adecuado, habiéndose enterado de esto, pero creo que en la versión, ¿no?, del tratamiento del despacho del presidente me parece que ha sido menos adecuado, yo diría un poco más orientado a que las cosas queden en un nivel, digamos, que no constituye escándalo. Y ese matiz entre las versiones del presidente y del premier evidentemente se han notado. Es cierto que en los últimos 2 o 3 días se ha impuesto la lógica de un gobierno engañado, estafado, que ha denunciado,
pero las cosas ya no están en el ámbito del gobierno, sino en el ámbito de la opinión pública, de manera que sí queda la sensación de que el gobierno pudo tener un mejor desempeño digamos, al aquilatar este proceso, digo, estas llamadas, ¿no? Estos audios. Ahora, como decía, hay dos momentos también en el manejo, ¿no es cierto? Un momento previo a la salida de Fernando Zavala el viernes pasado, en la cual se le confronta al médico con los audios, se le acepta la renuncia, y ahí ha debido, yo creo que retenerse la renuncia y esperar, ¿no es cierto?, el informe de asesoría jurídica, y de ahí renunciarlo, como se dice, cesarlo, sin darle la gracia por los servicios prestados, ¿no? Eso... Mi impresión es que, sí, tienes toda la razón, mi impresión es de que de lo que yo podría, digamos, criticar la actitud en general del gobierno es de no haber aquilatado la profundidad de esta crisis, es decir, del nivel de impacto en la opinión pública, porque esta es una historia donde no hay buenos, todos son malos, es decir, es una historia terrible, donde hay un hombre malo que le quiere quitar el dinero al Estado, que el Estado iba a dedicar a los pobres. Entonces, es una crisis que además nos pone sobre la mesa todos los temas de la salud que no fueron discutidos en la campaña electoral. Eso. Y yo tengo la impresión que es una crisis que no puede ser cerrada, porque los actores de esta crisis son débiles, incluyendo el Parlamento, que no sabe cómo empezar la investigación, pero también porque la opinión pública siente que no... Porque él ha caminado la base. Estos son los que quieren la base. Pero esto no es posible si tú no te dedicas 100% a tiempo completo a la obra. Entonces, yo lo que le pregunto a Enrique es, Enrique, vas a postular alcaldía de Lima, posiblemente tengas éxito electoral. Vamos a suponer que ganen las elecciones. Yo le digo, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a la alcaldía de Lima y cuánto tiempo a la ahí entre usted. Se convocan nuevas elecciones. Por eso pues, te digo, entonces yo le digo, si tú vas a ser alcalde de Lima, mejor agarra el partido de Lima, dedica a organizarlo desde ahora, porque en el APRA pues eligen al candidato a alcalde faltando 3 semanas para las elecciones. Oye, estás a 2 años, dedícate a caminar ahora, desde ahora. Reorganiza el partido en La Victoria. Pero le tienen que entregar el partido en Lima. Tiene que entregarlo. Yo soy de esa decisión. Si usted fuera secretario general de le entrego el partido al siguiente día. Lima. Al siguiente día. Ya, bueno, pues es una buena negociación. Así es. Le entrego el partido. Pero digamos, usted ya está jubilado, tiene tiempo. No, es que mira, yo empecé muy temprano en la política. En la vida. Temprano, ocupé cargos, temprano. Imagínate, a los 28 años cuando llegué al Congreso. Pero digamos, usted ya tiene nietos, o sea. Claro, yo tengo 60 años, igual que Enrique. Enrique también tiene 60. Ay, pero en el APRA venden un tinte buenísimo, porque de verdad que todos se quitan las canas, ¿no? Debe ser, yo no sé, en la casa del pueblo viven el peluquero mágico. Este señor no tiene canas, Enrique Correjo no tiene canas, nadie tiene canas. Alan tampoco tiene canas. No, sí, pero él sí, pues. Sí. Mira, más o menos de la misma generación, sesentones, a 60 años somos, yo... Mauricio tiene 60 años, también. Enrique tiene 60 años y Rodrigo Franco, si viviría, también tuviera 60 años. Claro. Más o menos somos de esa generación. Pero qué bárbaro. Entonces yo digo, si ya pasé por todos los cargos públicos y todos los cargos en el partido, él ha presidido subsecretario general. De chapista empezó. Todo así. Yo digo, bueno, pues... Japista, organización, disciplina. Claro, no quiero postular a nada, no voy a postular a nada, ¿no? Los que quieren postular, me parece bien, pónganse a este costado lo que van a postular, todo mi respaldo. Y los que no quieren postular, pónganse acá, compañero, vamos a trabajar. Pero vamos a trabajar 10 años. Vamos a dedicarnos Pero usted es consciente que el partido está pasando un mal momento. Muy difícil. ¿No? Yo creo que acá hemos tocado fondo. Pero ¿por qué no hace Lo que pasa es que hay gente que... En vez de trompearse con todos los periodistas, en vez de no pedir disculpas por los narcoindultos, en vez de asociarse con Lourdes Flores, a la que quiero mucho, pero es la mujer más piña que hay en este mundo. ¿Cómo se les ocurre? ¿No es cierto? Y miren lo que les ha pasado. Cuéntenos, por favor. Pero te cuento una historia, por ejemplo, sobre a raíz de la alianza con Lourdes. Te cuento y con el alcalde del Callao, me parece. En Apurímac, el partido estaba no dividido, sino hay 3 facciones, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo para decir, tú vas a ser el 1, el 2, el 3 y ya. Y en plena campaña en Apurímac se enteran, alianza, ¿y ahora qué hacemos? Viene la alianza, aceptan, después de una revuelta, ya no queremos nada, nos vamos del partido. Aceptan la alianza. Número 1 le dan al PPC en Apurímac. Número 2 a Vamos Perú. Y el número 3 al APRA. Le buscan al número 1 para hacer la campaña y no vivía en Apurímac, vivía en Arequipa. Era un arequipeño que te hacía familia. Y el número 2 vivía en el Cusco.
O sea, ni siquiera les habían consultado. Es porque están demasiado centralizados los partidos. Bueno. Acá se decide todo, quién es el alcalde, quién es el candidato a la presidencia regional. Hay un veto limeño, ¿no? Entonces, y yo, por ejemplo, estaba en el Cusco, que me he caminado todo el sur. Lo primero que me dice, compañero Sumeta, si usted es secretario general, va a respetar que así, aquí en Azángaro, en Puno, elijamos al candidato alcalde, ¿no la van a cambiar en Lima? Compañero Sumeta en Arequipa, si la primo arequipeño elige a su candidato a presidente regional o gobernadora regional, ¿usted va a respetar el Lima o lo va a Es un cambiar? mensaje a la base bien claro. ¿Eh? O sea, a Cornejo le va a dar Lima, a ustedes les voy a dar lo que quieran, elíjanme. Como plataforma no está mal, ¿eh? Pero claro, es que la dedicación tiene que ser a tiempo completo, dedicación exclusiva, porque hay, mira, esto es una tarea titánica y de titanes. Si a usted lo elige secretario general, ¿qué resultados ofrece para las elecciones 2018? Del 2018, por lo menos recuperar gran parte de nuestra fuerza de alcaldes. No vamos a sacar una cantidad de alcaldes inmenso, Okay. pero en el Perú hay 2000 alcaldes. Usted... Con lo que saque, que la para saque 50 o 100 ya. ¡50! Ponte la mano al pecho. Ponte la mano al pecho. Pero eso es un resultado muy modesto. No, pero estamos hablando pues a nivel de distritos y provincias. No, ya ¿no? sé, pero es una cosa lamentable. De 2050, ustedes tenían antes 200. ¿Qué cosa? En el 85 sacamos 1800 Ya alcaldes, sé, casi pero, todos. Claro, pues es circunstancias diferentes. Diferente, Ya, exacto. pero digamos, ¿y a Alan García usted le pediría que se jubile definitivamente el partido? O sea, jubilar desde el punto de vista de ser un hombre que decide ejecutivamente en el APRA, sí. Y que sea el candidato, ya no, ¿no? Ya, candidato tampoco ya no. Ya no, no, nunca más. Yo creo que... Alan nunca más. Bueno, aunque en política dice de este agua no hay de beber. No, pero podría ser su lema, Alan nunca más. Mira, yo te cuento, yo más o menos imaginándome de la política, visita a PPK, y PPK le dice, tengo 77 años. ¿Qué va a hacer reelegir? ¿Qué va a reelegirte? Y aquí me voy a heredar el gobierno, ¿no? Entonces Ala dice, yo tengo 67, bueno. Pues es pero una yo gran creo que... ventaja de PPK, que no tiene perspectiva. Claro, de pero futuro. yo creo que una nueva generación, por ejemplo, ahí está Mauricio, ahí está Velázquez, está... Pero usted no me ha dicho Jorge. que son muy engreídos, que solo quieren estar en medios, que no quieren caminar por Por el eso, partido. pues tiene que la juventud. ¿Por qué no sale un joven, por ejemplo? Yo no postulé ahora porque estaba apoyando a un joven. Yo le digo, compañero, me dice, compañero Sumeta, consígame una entrevista con Rosa María Palacio, consígame una entrevista en RPP, hoy le digo, anda, ponte tus zapatillas, anda, trepa los cerros, anda, camino a los arenales, ahí están los votos. Bueno, no solamente los medios. Ahora, antes de despedirnos, porque usted tiene que seguir haciendo campaña por los arenales del país, ¿qué pasó con el señor Moreno? Tremendo. Se los trajo Lourdes Flores, después han salido toditos. Ese lo trajo Lourdes, ¿ah? Lo cual parece ser cierto, porque han circulado unas fotografías, creo provistas por los compañeros, en las cuales el señor Moreno sale en el equipo de avanzada el 2006 del grupo del PPC. Sí, así es. Pero luego aparece como... Y Alianza Popular. Claro, pero que Alianza Popular Revolucionaria Americana, no se me dan los No, grupos, Alianza Popular, que es la alianza ya sé, entre el APRA pero y estaba el PPC. Alan García que dice, acá está el doctor El Moreno, gran técnico, el de gran Farma especialista. Pueblo, con lo que vamos a hacer que a los médicos le paguen con plata del CISU Nextrita. Lo Qué dice raro. así Alan García. Justo el negocio del doctor. Este verano, no hace 500 años, este verano. En pleno proceso ¿Qué electoral. pasó? Después de que Mauricio Müller, que salieron a acusar contra... Sí, PPK no debe tener asesores, porque puede ser, basta con sus ministros, qué barbaridad, qué horror, qué horrible. Este hombre era de ustedes, estaba en la casa. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, y yo lo que observo es que ni el Estado, a nivel de jurado o OMPE, ni los partidos hasta ahora se animan o quieren hacer un filtro, porque hay gente que está en todos los gobiernos con una facilidad increíble, se pasan de un lado a otro. Y este señor en su cabeza no tenía en ningún momento la voluntad de servir al país. En su cabeza estaba armado 20 negocios en el sector salud. ¿Usted cree que hay muchos morenos más en este mundo? Mira. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más, la lucecita roja que nos indica que estamos al aire. Ya se prendió. Ya se prendió. Muy buenos días a María? todos. Y vamos a empezar con un saludo muy especial a nuestros aliados de Radio Quillabamba. Hoy día es su aniversario. Y bueno, estamos muy felices de que integren, por supuesto, la red Sodomco. Nos escuchan en todo el Perú, sobre todo en el sur del Perú, nos escuchan muchísimo.
y espero que las otras emisoras aliadas también se unan pues a este saludo durante lo Así que es. queda del día, lo Por irán supuesto. haciendo. En un instante vamos a comunicarnos con el director de la radio para escucharlo Bueno, y darle ese por saludo por personalmente. supuesto. Ujú. Pero Radio Quillabamba llega ya nos va a contar los detalles hace cuánto tiempo están ahí. Pero nosotros también llegamos a todo el Perú. Muchas veces la gente acá en Lima me dice, oye, yo no te puedo escuchar en AM. De repente no, pero todo el resto del país nos escucha en FM, gracias a Dios. Así que por eso tenemos que tratar temas nacionales. Correcto. Y hoy día vamos a tratar un tema nacional, es decir, la elección del secretario general del Partido Aprista. Vaya que es un tema nacional, se vota en todo el país. Y está uno de los candidatos, que es el señor ex congresista, ex presidente del Congreso, César Sumaeta, con nosotros. Muy buenos días. Rosa María, qué gusto verte y escucharte después de muchísimo tiempo. Bueno, te escucho, te veo, De te vez en leo, cuando. pero no te veo hace años. Años, pues es que la televisión es así. Alan García, Sí, pues, es que Alan García me sacó de ella. El que tenías preferidos, pues. Seguramente. Le veo a Mauricio, le veo Solo a Velázquez, Mauricio. le veo a Enrique. Ellos me dice, tratan bien. Ellos son los preferidos Ellos me de tratan María con Palacio, cariño. Rosa María Palacio. Sí, dice. sí, sí. Don Jorge del Castillo no es mi preferido definitivamente. Pero, bueno, y como usted, yo estaría en la televisión entrevistándolo si el compañero Alan García no me hubiera sacado de la televisión. Pero bueno, no le ligó como él quiso. ¿Ah? No, hay que decir la verdad, hay que actuar con justicia. Él quiso que yo no estuviera en la campaña. Pobrecito, se equivocó mucho porque sí estuve. Pero vamos a las elecciones internas del APRA. Usted quiere ser secretario general. Así Y es. hay un grupo de gente más joven que dice, oigan, pues renovación, así como usted los invitados de siempre, bueno, son las mismas caras, ¿no? Entonces, ¿para qué ser secretario general, señor Sumaeta? Usted ya fue presidente del Congreso, ya fue congresista. Ahí pues debería haber una jubilación, pues algo para los apristas que ya sirvieron. ¿Son la generación de ustedes del tapón, la que no deja que los más jóvenes suban? No, lo más absoluto. Yo, Rosa María, entenderás, he estado muchísimos años en el Congreso y mi ciclo parlamentario acabó como presidente del Congreso. Empecé muy joven, lógicamente. Me ausenté 5 años del mundo mediático político. He estado caminando el país, bueno, en fin, pegándole una mirada distinta al país. Pero, ¿en qué está el hecho de que el APRA esté así? Y tiene una explicación. No es por su juventud, ¿ah? No es por su juventud. No, hay juventud. Hay una oleada de jóvenes brillantes, interesantes. Además, los escuchas en la radio, los ves en la televisión, que proponen, caminan en el país. ¿Cuál es el tema? Está comprobado en el Perú que el político que va a asumir una función pública abandona el partido. ¿Ah, sí? ¿Sí? Te explico. ¿Por ejemplo? Te explico. Empecemos por Alan García. Para hacer una cosa más reciente, para no ir a Ramiro Prialé, para no ir a... No, debe la de Alan García. Por eso pues. Tiemblan las paredes del templo. Además te encanta. Mira, para no irnos ni a Ramiro, ni a Armando, ni en 200 años atrás. En 1982, Alan García fue elegido secretario general del APRA a los 33 años. Eso le permitió ser el candidato. Espera, ¿cuál es el 82? Entonces, Alan era consciente que tenía que caminar el país, primero, organizando el partido donde no existe y reorganizando donde existe. Salió de la Cámara de Diputados sin goce de haber, se despidió, chao. El 82, el 83, el 84 y el 85, Alan le dio 3 o 4 vueltas al país. Organizamos 2.500 comités en toda la República. Comités departamentales, regionales, dicitales, sectorales, la juventud, la Organizamos, mujer. quiere decir, usted estuvo ahí también. Sí, claro, porque yo era un chibolo. Un calichín. Un calichín. En Loreto me habían encargado, yo era dirigente juvenil. Usted se encarga de Yurimao, se encarga de San Martín. Pero se encarga imagínese, pues, un chiquillo que se podía encargar de cosas. Ahora Exacto. los chiquillos no lo dejan hacer Por eso, nada. exactamente. Entonces, Alan, después de hacer el gran trabajo de 4 o 5 años, ¿cuál fue el resultado? Casi llega al 50% de la primera vuelta. El 90, esta es una cosa más interesante. Tú sabes que el 90, el panorama del APRA, Yo sé. para mí era peor que el del 2016, digamos. 2016. Alba Castro candidato. 20%. 22.5. Claro. Pero mira. ¿Pero por qué? Pues Pero, porque, te como me explico. dijo una vez el compañero Muller, teníamos 300 empresas públicas. No. Claro, pues. Te explico. 300 empresas públicas. Independientemente de las 300 o las 400 que había. Mira. Todos habían empleado compañeros, pues, ¿cómo Pero no iban a ganar? Pero mira, ¿qué es lo que pasó? Alba
dejó de ser primer ministro, abandonó el Ministerio de Economía, abandonó presidió la Cámara de Diputados y de ahí le eligieron secretario general y chau. Todo el 88 y el 89 Alba estuvo dedicado. De nuevo, organizando el partido, reorganizando. No llegó a la cantidad de pueblos que llegó Alan porque no lo tuvo tiempo. Resultado, en medio de la hiperinflación, terrorismo, coche de bombas, apagones, 22.5%. Ya, pero Jorge del Castillo ha sido secretario general. Allá voy. Los últimos 5 años no ha estado en ningún cargo público. Allá voy. Ahora me voy a Jorge. Jorge y Mauricio han sido parlamentarios y secretario general. Resultados. No, pero los últimos 5 años, discúlpeme, Jorge del Castillo no ha sido parlamentario. Claro. Ni siquiera ha tenido chambe parlamentario. Claro, lo que pasa es que ya viene la secuela de los años anteriores. No, pues es que tampoco, 5 años es un montón de tiempo, claro, ¿cuál es el resultado? Nada. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros creemos que la vida moderna política es estar en los medios, en las redes sociales y basta. ¿Eso es lo que cree quién? Yo creo que Jorge, Mauricio y todo lo que es sus adversarios internos. Omar, ¿no? Omar, ayer estuve en ATE. Estuve en ATE hasta las 2 de la madrugada hablando con todos los compañeros. Ese es el trabajo del dirigente, pues. Estamos clarísimos. Pero hay que hacer política. Claro, pero si tú te vas a ATE, te pidas un rollo de 20 minutos, compañero, chao, porque tengo que hacer otra cosa. No. Tienes que dedicarte. ¿Y usted no quiere que Enrique Cornejo se dedique? Claro, pero ¿cuál es el problema de Enrique? Yo no lo veto a Enrique. Para mí Enrique es un tipo brillante. Lo han vetado varios, ¿ah? No, bueno, pero yo no le veto. Además, en el APRA ya no hay vetos. Casi las mismas propuestas que tiene Enrique las hago yo. Hay morenos, más morenos en salud, hay morenos en educación, hay morenos en vivienda o en transportes, en energía. Bueno, Dios mío, morenos hay cientos, ¿ah? Ay, ¿no? Mi moreno. Bueno, así es. Los felicito pues por lanzarse a esta titánica labor de reconstruir. A tiempo completo. Pero a tiempo completo usted ya vive sus rentas. ¿Quién no me va a entender? No, lo que pasa, escucha. Yo voy a estar 15 o 20 días buscándome los frijoles. Estoy armando un instituto de gestión y desarrollo. Y 10 días me voy a mi interno en Arequipa, por decir. Si su familia se lo aguanta, está bien. No, además los familiares tienen que aguantar y consultar con ellos, porque si no me dan mi anuencia, sencillamente no estaría en Pero esto. además entiendo que su esposa sí es una mujer que practica el derecho y que... Ella practica el derecho desde muy joven. Y lo han mantenido siempre, con bien, mucho cariño. Ella me dijo, Colorado, yo no he venido a este mundo para que tú me mantengas. Y ella lo ha mantenido con éxito. Ella se mantiene con éxito. No, usted. No, a mí no. Yo me mantengo con lo mío. Es que la única forma de ser político, de verdad. Tienes marido o mujer. O sea, tú una mujer que te mantenga, hijito, con 2 maestrías por lo menos. Es que la política pues tiene que ser un apostolado. Uno va a servir. Yo te pongo un ejemplo, Rosa María. Te lo digo con mayor sinceridad. Yo no tengo pensión del Estado, por ejemplo, a pesar que tengo derecho. Estuve 25 años en el Congreso, más 5 años de profesional, podía recibir una pensión. Pero yo creo que, no quiero herir a nadie, ¿no? Yo creo que el político, mientras es funcionario público, que le pague. Pero después, ándate a la vida privada. Pero no le toca a usted hasta los 65 años, todavía no le toca jubilación. No, ya he adelantado mi jubilación, porque estoy en el sistema privado de pensiones. Ah, qué bueno. El otro día fui al Banco de la Nación y me quedé realmente espantado. Un profesor, 2 profesores de la misma promoción, uno llegó a ser congresista y el otro no. Su pensión del profesor que no fue congresista es 800 soles y la pensión del que fue congresista es 10.500 soles. Sí, por supuesto. Entonces, yo lo sé, pero el Congreso está caro. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el Congreso? 1 año. ¿Sí? Del 2000 al 2001. Entonces yo porque creo tiene 25, 30, maldita sea. Algún día cuando el país tengamos un Estado súper rico que mantenga a sus políticos, pero ahora no. Bueno, muy bien, señor Sumaeta, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos con el padre Luis Ricardo Villegas, justamente de Radio Quillabamba, porque son 50 años de Radio Quillabamba. Yo no sé exactamente la fecha, el número de años, pero son bodas de oro. 50 años al servicio del pueblo en la convención. Bien raro que un radio en provincia cumple 50 años, claro, si es que no hay un proyecto grande detrás como el de los padres dominicos. Sí. Bueno, vamos muchas a la gracias. Muchas gracias. Y mucha Rosa suerte, María, que sea limpia. Y muchas gracias de verte después de mucho tiempo. Así es, mire, me hubiera visto más seguido si es que el compañero Alan García no me hubiera mandado a votar. Pero ¿por qué yo me vetas a mí? No. Le digo, en la televisión me hubiera visto más seguido. Yo decía, Rosa María ya no me invita, antes me invitaba, ahora ya no. Solo invita a Velázquez, invita a Mauricio. Mauricio es mi preferido. ¿Cómo se llama? Enrique
Mauricio. De lejos. Mauricio, No. el que más quiero. Bueno, Mi mejor amigo. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa y ya regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos de aniversario, Rosa María. Una de las emisoras que integra la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación cumple bodas de oro. Sí, vamos, eso con música. Claro. Con música de celebración. Y está en el teléfono el padre Luis Ricardo Villegas, que es el director de Radio Quillabamba. Y esto creo que nos hace reflexionar un poquito sobre la importancia de la radio. Hace 50 años, en una provincia alejada en ese momento, como era la Convención. Una provincia hace 50 años, imagínense ustedes, en medio de grandes convulsiones sociales, sobre todo en los 60s, justamente la Convención Hilares fue una zona de gran convulsión social. En ese contexto nace Radio Quillabamba y desde ese entonces hasta hoy lleva una misión pastoral. Radio Quillabamba es parte de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, parte de la familia dominica, que es una familia muy grande en el Perú y en el mundo, así he aprendido yo en estos meses, y por supuesto tiene mucho que decirle a las personas, no solamente en aspectos pastorales, sino en aspectos muy humanos y materiales. Padre, muy buenos días y felicitaciones a usted y a todo el equipo Radio Quillabamba. Muy buenos días, Rosa María. Muy buenos días, quien te acompaña en la mesa de conducción. Buen día. Ismael, un abrazo fraterno para todos ustedes que nos escuchan a esta hora en esta gran cadena de radios dominicas. Y también les agradezco el saludo. Son efectivamente 50 años que Radio Quillabamba está cumpliendo hoy, precisamente hoy. Y estamos pues muy contentos de celebrar. Me ha tocado ser el director que celebre organizando, por supuesto, esas festividades junto con mi buen equipo que ahora tenemos en Radio Quillabamba. Me ha tocado, seguro que muchos padres hubieran deseado también llegar a estos 50 años. Creo que todo lo que estamos realizando ahora es gracias a que ellos nos dejaron un legado muy importante, la línea de la emisora, la línea de nuestras emisoras que siempre están al servicio del pueblo donde nos toca estar. Eso es lo interesante, padre. ¿Cómo entiende usted que una radio en provincia, alejada de Lima, en ese entonces, hace 50 años, más alejada aún todavía, cómo entiende el papel que tiene esta radio en la vida de Quillabamba? Fíjate, mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha organización. Si bien es cierto, nuestra emisora cumple 50 años, Radio Santa Rosa, hay que decir que tiene algunos años más, un poquito más aún Radio Madre de Dios, que es básicamente el esquema que después de que los padres dominicos fundaron Radio Madre de Dios, se vio por conveniente el corte social por cómo estaba el departamento de Madre de Dios, también aplicarlo pastoralmente y socialmente en Radio Quillabamba para todo el pueblo de la Convención. Muchos años, muchas anécdotas, tenemos muchas fotografías, a Dios gracias, que nos demuestran que estos 50 años ha sido un trabajo intenso, un servicio, un ministerio de la comunicación, no solamente de parte de los padres dominicos, que si bien es cierto trazaron la línea, trazaron los objetivos, sino también de muchas personas, muchos convencianos. Creo que uno de los objetivos más grandes que se ha podido cumplir en Radio Quillabamba es que la gente sienta suya la emisora, no solamente como oyentes, sino como personas activas, sacando programas profesionales que han podido... No debe ser cerrado esta crisis, porque tiene reclamos vinculados al CIS, a E-Salud, a los seguros privados, a la prestación de salud en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Entonces esto es como una especie de detonante de una crisis mucho más grande. Claro, esto va a catalizar, ¿no es cierto? Yo creo que es decir, si yo veo a un señor que está diciendo que va a hacer un negociazo con la plata que está destinada a la salud pública, yo comienzo a preguntarme cuántos negociazos más hay y por qué no me atienden. ¿Por qué estoy haciendo una cola de madrugada? ¿No es cierto? ¿Por qué nadie me atiende si soy pobre? ¿No es cierto? Si estoy esperando que me atiendan, entonces comienzo a sospechar que, claro, no hay un negociazo, no hay un morenazo,
hay varios morenazos en el sector público y quiero que los saquen a todos, de transportes, de construcción, de vivienda, de desagüe, de agua, de todas las prestaciones de servicios públicos, ¿no? Entonces, ese como tú dices, se arma ya una demanda de un momentito, ¿no? En un país donde la gente cree que todo se consigue con coima o con vara, ¿no? Y esa es la mentalidad de Moreno, ¿no? Y eso es lo que eso es lo que él sirve en los audios, ¿no? Yo mismo soy. Por eso diría que esta crisis tiene dos componentes. Uno es, yo diría, la crisis de la tercerización y esta relación Estado-privados, ¿no? Que se ha demostrado que puede también ser fraudulenta, absolutamente mercantilista, porque nadie está en contra que los privados presten servicios complementarios a la prestación que hace el Estado. Eso no está en discusión, sino la manera mafiosa como Moreno quería que esto se lleve a cabo. Pero también, en segundo lugar, la crisis de la formación de un gobierno que no tiene un partido y que está obligado, ¿no? O que se siente obligado, que no puede hacer otra cosa más que extraer sus funcionarios de las amistades, de las relaciones personales, ¿no? Es decir, dos crisis. La corrupción me parece que es, digamos, es un solo concepto que comprende a las dos almas, al alma pública y privada. Para mucha gente, leyendo redes, Facebook, llamadas a las radios y en conversaciones directas, la gente está muy indignada porque cree que esto es una especie de gastotráfico, ¿no? Son unos gastotraficantes, porque en realidad lucrar ya con esto es complicado para la mente de la gente. Hay límites que la gente no ha permitido que aparezca como natural, ¿no? Así es. Ahora, Juan, una pregunta final. Tú has sido consejero presidencial y una de las cosas que preocupa, sobre todo en el caso de la administración pública, es cuando no hay funciones claramente asignadas. O sea, por ejemplo, me imagino que tú, no sé, Felipe Ordóñez Ceballos entiende ser consejero como estar en su oficina, en su casa, y si el presidente lo llama y le pide un consejo, se lo da. Y si no lo llama y no le pide consejo, no le da nada. Además, le da un consejo con la condición de que el presidente pueda hacer con ese consejo lo que le dé la gana. Si quiere le hace caso, si quiere no le hace caso. Y tuvo que escribir justamente que no recomendaba empleo, que no conseguía chambas, ¿no es cierto? Que no arreglaba juicios, y que por favor los alcaldes no le pidan cosas, ¿no? Así es. La diferencia entre un ministro y un consejero presidencial es que el ministro tiene una agenda propia, tiene un sector a su cargo, maneja presupuesto, tiene una agenda ejecutiva, es decir, ejecuta. Así es. Un consejero presidencial existe en la medida, ¿no?, que el presidente exista, es decir, hace actividades, consultas, elabora documentos, aconseja, incluso en algún momento podría hacer gestiones a cuenta del presidente, llamando a una persona, consultando, pero nunca puede tener una agenda propia. Y en el caso del señor Moreno, se notaba claramente que tenía una agenda propia, que recibía gente. Pero tenía oficina propia. Lo que pasa es que utilizaba la oficina de Palacio con todo lo que eso simbólicamente significa, ¿no? O sea, yo estoy en Palacio. Sí, entonces, y además lo dice, ¿no? Estar cerca del presidente te abre puertas. Entonces, ahí hay una mala apreciación del trabajo de un asesor. ¿No debería estar regularse? ¿No debería regularse una norma, un decreto supremo? Está regulado. Uno mira los manuales de funciones de las dependencias del Estado. Mi impresión es de que en el Estado deben haber unos 6.000 funcionarios de confianza. Y yo creo que deben haber por pero lo menos, el cargo específico de consejero presidencial ad honorem, ¿no es cierto? No existe. No existe. Mi argumento legal es que todos los cargos ad honorem en el Estado son ilegales. No pueden haber ad honorem, porque si no uno lo termina ya siendo funcionario. Claro, aunque sea que se les pague una cosa simbólica, pero que se les pague. Por lo menos. Y entonces, claro, lo que pasa es que en el Estado debe haber unos 6.000 cargos de confianza. Lógico. Yo creo que por lo menos hay de 2.000 a 2.500 de esos cargos que son de asesores. Solo en el Congreso uno tiene 2 asesores por parlamentario. Claro. Y entonces ahí tiene... No, piensa en los gobiernos regionales, ¿no? 25 gobiernos regionales con gabinetes de asesores también. Luego, y también asesores en los organismos públicos descentralizados, en los otros poderes del Estado, en los municipios, regiones, en el aparato del Ejecutivo. Y si uno mira en realidad sospecho que en la mayoría podría que ver, en algunos no, pero si uno mira los manuales de funciones están claramente diferenciadas. Ahí sí, claramente, por cierto. Pero a mí lo que me preocupa, y he escrito sobre eso ayer, es que el cargo de consejero presidencial
no está regulado en el... Te cuento la historia. Lo inventó Toledo con ustedes en esa época. Sí, yo tengo la información que cuando cae Montesinos y la palabra asesor era una mala palabra en el Perú, se crea un sistema de consejería de más alto nivel para el presidente de la República, donde la especialización de la persona que brinda consejo al presidente y asesoría debe estar más vinculado a las demandas del presidente. Y por eso es que, por ejemplo, en la mayoría de casos no hay una homologación del cargo de consejero con el ministro, salvo en el caso de Toledo era por un tema de consejero en Seguridad Nacional y general Arias Graziani, y por ahí creo que un consejero en Economía. Todo el resto estaba vinculado a políticas sociales, al asunto político, las relaciones con la sociedad civil, la comunicación, o sea, porque uno no tiene un ministerio de comunicaciones en el Perú. Entonces, ese es el sentido de la consejería, y un gabinete de alto nivel. Claro, esto se ha ido degenerando, ¿no? Se ha ido diluyendo, y en realidad hoy día no hay casi diferencia entre consejero presidencial y asesor, y además de eso lo que se ha disminuido, digamos, la preocupación por una asesoría especializada del presidente. Yo, por ejemplo, creo que el presidente Kuczynski debería tener un gabinete mucho más político, y le hubiera esto ayudado a hacer un manejo de esta crisis. ¿No? Bueno, y ojalá creo que eso también pasó con el presidente Humala. Claro, y que de esto saquen lecciones muy rápido y que aprovechen las facultades que tienen para luchar contra la corrupción, para, por ejemplo, regular cargos en el Estado, como este consejero que no está regulado.